Bueno, shalom, shalom, amados hermanos y amigos. Es una bendición una vez más conectarnos en este precioso día. Estamos casi terminando el segundo día de la semana y bueno, corresponde, ¿verdad?, estudiar, valga la redundancia, un estudio que tenemos programado para este día. Así que, bueno, el estudio que vamos a realizar el día de hoy lleva por nombre la cremación. Es decir, vamos a hablar si la cremación es bíblica. Eso es lo que vamos a hablar en este día. Creo que ya muchos sabemos qué es eso. Ahora pues vamos a hacer una oración, una breve oración, para que sea el Eterno el que nos acompañe, ¿verdad? Y el que esté con nosotros a través de su amado Hijo. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias, Padre, le damos en esta hora por darnos la vida y permitirnos una vez más estudiar su bendita palabra. Pedimos que sea usted el que nos enseñe, el que nos ministre y que nos guíe a lo que es la verdad de la palabra y a lo que es toda justicia. Gracias, Padre, elevamos nuestra oración en el nombre grande, en el nombre precioso de Yeshua, nuestro amado Mesías, y decimos amén y amén. Bien, vamos a comenzar, mis amados hermanos, este estudio. Vamos a comenzar este estudio. Ahorita pongo los pasajes. Vamos a ver. Vamos a ir viendo los pasajes uno por uno. Así que, bueno, para los hermanos que se conectan recién, hemos dicho que para este día pues tenemos el tema, si la cremación es bíblica. Eso es lo que vamos a estudiar. Así que están invitados a abrir las escrituras, ¿verdad? Bueno, aunque acá vamos a poner también los pasajes. Y yo creo que este es un tema que, bueno, a todos nos debería de interesar. Se dice que en muchos lugares, pues la cremación, ¿qué es la cremación? Bueno, la cremación es una persona se lleva a cierto lugar y ahí lo queman, ¿verdad? Lo queman y lo reducen a cenizas. De hecho, pues hoy en día va mucho más allá de simplemente, digamos, entregarles a los familiares lo que es las cenizas en un depósito, sino que también pues hacen hasta, ¿cómo decirle?, hasta artículos, ¿verdad?, con las cenizas de la persona para ponerlos en la sala. De verdad, todo eso es una irreverencia, ¿verdad? Pero vamos a ver realmente qué es lo que dice la palabra con respecto a si se puede hacer esta práctica que hoy en día es común, ¿verdad? Y que en muchos lugares pues muchos optan a hacerlo porque también es más económica, etcétera. Pero vamos a ver lo que la palabra nos dice, ¿no? Lo que la palabra nos enseña, y por eso es bien importante esto, ¿verdad? Hay obviamente otro tipo de cosas también que tal vez otro día tendríamos que tocar con respecto al funeral y toda la cosa, ¿no? Todo lo que se debe de hacer, pero en esta oportunidad lo que quiero que toquemos es eso. Así que lo que vamos a hacer es ver lo que nos dice Génesis capítulo 3 y verso 19. Yo creo que lo estamos viendo en pantalla. Génesis capítulo 3 y verso 19 nos dice de la siguiente manera: con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Eso es lo que está escrito en la palabra. Polvo eres y al polvo volverás. Es un mandamiento, de hecho, esto, ¿verdad? Si hemos sido tomados del polvo, hemos sido, tenemos que volver también al polvo. Cuando nuestro padre Abraham, en cierto momento hablando con el Eterno, él decía: somos polvo y ceniza,
podríamos llegar a pensar, ah, sí, entonces somos ceniza también. No, esa fue una expresión de él, ¿me entienden? O sea, decir somos reducidos a nada, pero no significa de que pues somos polvo, no importa, ¿no? Cuando Abraham murió, lo llevaron y lo quemaron, no, eso no dice la Escritura. Son expresiones de humildad. No quiere decir eso, pues, ¿me entiende? Ahora, es, digamos, es a través de las Escrituras que vamos a ir viendo, inclusive, pues, qué pasó o cómo se hacían, pues, qué pasaba cuando moría alguien, ¿verdad? En la Biblia, qué hacían con él. Vamos a ver los diferentes pasajes, ¿verdad? Y pues este es el primer texto, el primer pasaje a tener en cuenta, ¿verdad? Ya que nos dice de que pues polvo somos, y como polvo, porque fuimos tomados del polvo, entonces al polvo vamos a volver. Escrito está, ¿verdad? Así que de acuerdo a la palabra del Eterno, encontramos el que una persona sea enterrada. Fíjense bien, es hasta cierto punto es una bendición, ya que dentro de las maldiciones que cayeron sobre ciertas personas malvadas, el que no iban, digamos por decirlo así, a ser enterradas, esto al contrario, sino que los cuerpos iban a quedar en la intemperie y sus huesos iban a ser comida de animales. Esto es no es bendición, es una maldición. O sea, algunas veces, quizás por ignorancia, en algún momento, quizás usted o yo, no sé, hemos dicho quizás, bueno, la verdad que cuando me muera, hay lo que, ahí me echan en una bolsa y me tiran al río y pues ahí, de todos modos ya muerto, ya no siente. Realmente no es así, no es tan así. La Biblia al cuerpo, aunque la persona ya no esté viva, le da ¿cómo decir? Un respeto. O sea, es cierto, ya digamos, ahí está inerte, no hay vida en ese cuerpo, pero no importa, aunque no esté con vida, y yo creo que todos nos recordamos, por ejemplo, del mandamiento que dio Joseph, que aunque él, ¿verdad?, dijo, pues aquí voy a morir, y murió en Egipto, pero dejó dicho a sus hermanos que cuando salieran, que no lo dejaran ahí. Entonces, hubiera dicho, pues ahí cuando ustedes se vayan, ahí todo modo yo ya, no. Se lo llevaron y así y lo cumplieron, y ahí llevaban los huesos de Joseph. Entonces, por esta razón, pues veamos o vamos a ver la importancia, ¿verdad? La importancia que tiene esto, ¿verdad? Si realmente pues puede hacerse lo que quiera, se puede quemar o no, realmente no. De hecho, pues inclusive hay muchas personas hoy en día que saben, fíjense bien, hay personas que saben y que si cuando hay personas que digamos que mueren en el mar o qué sé yo, en formas, la gente se andan queriendo buscar el cuerpo porque no se sienten bien, que simplemente pues se perdió y nunca lo hallaron. Aunque sea el cuerpo, quieren recuperar. ¿Para qué? Para darle, es decir, una sepultura, como tal y la Escritura nos lo enseña. Entonces, vamos a ver ejemplos, digamos, bíblicos acerca de esto que les acabo de mencionar, el hecho de no ser enterrado. Vamos a ver de parte de la palabra que es algo que no es una bendición, sino todo lo contrario. Y para esto, pues vamos a tener dos pasajes, y el primero de ellos lo tenemos en Jeremías capítulo 34, así como lo podemos apreciar ahí, Jeremías capítulo 34 y el verso 20, así, ahí lo tenemos, Jeremías capítulo 34 y el verso 20. Vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera. Dice, los entregaré en mano de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida. Vea. Y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Fíjense bien, ese es Jeremías 34:20. Si ustedes ven lo que dice acá,
sus cuerpos muertos serán comida de aves. Dijera, bueno, ya muerto, ya, ¿qué importa? No, es una maldición. Aquí yo así lo veo. Y luego dice, dice, vamos a ver, sus cuerpos serán comida de aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y tenemos ahí también el otro pasaje que dice, 1 Samuel 17:44, dice, dijo luego el filisteo a David, ven a mí, le dice, fíjense bien, y daré tu carne a las bestias del cielo y a las bestias del campo, ¿verdad? Obviamente eso no pasó, pero obviamente era algo que no se considera, según él lo iba a hacer, ¿verdad? Pero fue al revés, fue al revés. Desde aquí vamos viendo, fíjense bien cómo se habla ya del trato de un cadáver, es decir, del trato de una persona ya sin vida, que aunque esté sin vida, no significa por eso de que pues no importa, ¿no? Ya no importa, y algunas veces también hemos sido tan mal enseñados que se le sepulta a alguien y como se nos dijo que no, si ya los muertos nada saben, ¿verdad? Y los que viven pues saben que han de morir, entonces ya pues se sepulta a la persona, digamos, y ya ni se vuelve a visitar nunca, porque ya eso ya no tiene vida, no le oye, y eso no es correcto. Ahora, tampoco quiero decir que vayan el 2 de noviembre, no el Día de los Muertos, tampoco, no es correcto eso, ¿verdad? Eso es una práctica del mundo, pero no significa de que simplemente se va a dejar y hasta ahí a saber qué se hizo, tampoco. Vamos a ver otro pasaje, porque quiero que veamos, de verdad son varios pasajes, y este otro lo tenemos en el libro de Deuteronomio, Devarim, capítulo 28, y el verso 25. Fíjense bien, dice así, Deuteronomio capítulo 28 y verso 25. Y aquí es una maldición que está en la Torah, fíjense bien, y dice, el Eterno te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Vean, 26. Tus cadáveres, oiga, servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Si ustedes, bueno, yo creo que todos podemos ver la maldición que está acá, ¿verdad? Tus cadáveres servirán de comida para, vuelvo otra vez, ¿verdad? Aquel que piensa, no, ya muerto, ya no siente, ya no importa lo que hagan. Sí importa. Porque vean, esto es una maldición. Y yo creo que todos lo podemos ver, ¿verdad? Ahí está subrayado el verso 26 al inicio, que dice, tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y a las fieras de la tierra. Vea, yo creo que está bastante claro. Vamos a ver otro pasaje acá. Y vamos a ver el siguiente. Este lo tenemos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 14 y versos 11 al 13. Primera de Reyes, capítulo 14 y versículos del 11 al 13. Vean lo que dice. Esto es una maldición para Jeroboam y para su familia, por lo que hizo con Israel. Vean lo que dice. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros. Y el que muere en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque el Eterno lo ha dicho. Y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Tenía un hijo Jeroboam, y todo Israel lo endechará, y le enterrarán. Ahora, ojo aquí con esto. Con estos pasajes que acabamos de leer, me acabo de acordar de algo, y no lo coloqué acá, pero bueno, se los voy a mencionar. Y es que me hace acordar de una mujer llamada Jezabel. Yo creo que se recuerdan, ¿no? La esposa del rey Acab. ¿Qué pasó con Jezabel? Bueno, se la comieron los perros. Así, una mujer malvada, ¿no? Una mujer malvada que quería matar al profeta Eliyahu. Entonces, igual, murió
cómo se cayó de una ventana y se la comieron los perros, imagínense. O sea, no fue enterrada, no volvió su cuerpo al polvo de la tierra. Y acá quiero que nos fijemos bien en este pasaje. Fíjense bien en este pasaje. Dice, Jeroboam, sabemos lo que cometió, el problema de Jeroboam, el pecado de Jeroboam. Y las escrituras nos dicen acá que si algo, oiga bien, que si algo, y lo dice el verso 13, dice, y todo Israel lo endechará y le enterrarán. A Jeroboam se le enfermó un niño, y que justamente pues le mandó a la esposa disfrazada donde el profeta, pero el profeta ya sabía, ¿verdad? Y dice, y todo Israel lo endechará y le enterrarán a ese niño, lo enterrarán. Porque de los de Jeroboam, oiga, solo él será sepultado. O sea, él será sepultado. Por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante del Eterno, Elohim de Israel, en la casa de Jeroboam. Es decir, que si algo hizo Jeroboam bueno en su vida, pues por eso algo, ese hijo de él, ni siquiera dice que el hijo de él va a vivir, sino que dice, él será enterrado. ¿Por qué? Porque tenía la maldición de que todos iban a quedar así, tirados en las calles, iban a ser comida de los perros y comida de las aves de rapiña. Así. Entonces, estamos viendo por medio de las escrituras que aún, fíjense bien, el hecho de acá de enterrar a uno de los hijos de Jeroboam, pues es por si algo había hecho algo bueno. O sea, yo creo que más explicación no se puede dar. Entonces, esto es muy importante que veamos estos pasajes porque, bueno, realmente tengo más y voy a tratar de ir un poco rápido exponiéndole los pasajes para poder terminar el tema en este día, para no hacer una segunda parte. Entonces, tenemos también, fíjense bien, otro pasaje y vamos a ir viendo pasaje tras pasaje, y lo tenemos en el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías, capítulo 14 y vamos a ver verso 16. Bueno, aquí he puesto el 15, pero es el verso 16 y vamos a leerlo. Dice así. Dice, y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada. Y no habrá quien los entierre a ellos, y a sus mujeres y a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. O sea, con el hecho de que no haya quien los entierre, está diciendo que es algo ya malo eso, ya parte de la maldición. Por eso es que estoy mostrando no solamente un pasaje, sino varios pasajes. Vamos a ver otro, y lo tenemos en Isaías, capítulo 14 y el verso 19 y el verso 20. Son dos pasajes. Dice, pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos, pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Aquí se habla de este personaje. No quiero leer todo el contexto, como digo, estoy exponiendo los pasajes así, ¿verdad? Para que podamos ver que el hecho de no ser sepultado, pues, no es, o sea, bíblicamente hablando, pues se considera parte de algo no bueno. Entonces, vamos a seguir aquí. Jeremías 25:33 dice, y yacerán los muertos del Eterno en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Increíble. Dice, vuelve otra vez a mencionar que no serán enterrados. Vamos a ver ahora qué pasó con nuestros padres, o los que, digamos, en la Biblia vamos a ver diferentes ejemplos
En este caso, pues voy a comenzar con nuestro padre Abraham y lo que pasó con él. Y las escrituras nos dicen así, Génesis 25:8. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron, oiga, lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham y, dice ahí también, y Sara su mujer. ¿Verdad? Aquí encontramos el primer ejemplo y podemos ver cómo la escritura nos dice que tanto Abraham como Sara, ambos fueron sepultados, ¿verdad? Como, digamos, como lo dice el primer pasaje que leíamos, el primero, donde dice que polvo eres y al polvo volverás, ¿verdad? También Génesis 23:19 menciona también, ¿verdad? Tal como dice allá, pero como no es que murieron iguales, ya en el 23:19 de Génesis nos dice, después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad, de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Vean, como podemos observar, aquí se habla de Sara y se habla que también fue sepultada. Luego seguimos con Raquel. Esto está en Génesis 35:19. Dice ahí, así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Vamos a continuar. Tenemos aquí a Isaac. Génesis 35:29. Dice, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo viejo de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Vamos a ver. Veamos aquí Jacob. Génesis 50:14. Dice, y volvió Joseph a Egipto, él y sus hermanos, los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. De hecho, se mencionan 2 veces acá, ¿verdad? Pero estamos viendo cómo Jacob fue sepultado también. Luego seguimos con Joseph. Y eso está, vamos a ver, en el libro de Josué. Josué capítulo 24, verso 32. Recordemos que los hijos de Israel se llevaron los huesos de Egipto. Y dice aquí, y enterraron en Siquén los huesos de Joseph, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró a los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de Joseph. Tal cual podemos ver acá, ¿verdad? Como la importancia, vean ustedes, la importancia que le dio Joseph al hecho de no quedar en Egipto. No quedar en Egipto, ya estaba muerto, claro, ya estaba muerto, pero no significa de que estar muerto es que ya se puede hacer lo que a uno le dé la gana con el muerto. O sea, no, o el que está muerto, o el que está vivo diga, no, cuando yo elijo tal cosa, ¿verdad? No es así. Ya van a ver cómo vamos a ir viendo, porque como vamos a ir viendo diferentes pasajes, aquí pues estamos comenzando con estos, y por eso es que estoy dando ejemplos, ¿verdad? Ejemplos de los primeros que vimos, primero el mandamiento de volver a la tierra. Luego vimos cómo el hecho de quedar en la calle, pues tendido sin ser enterrado, no es bueno. Lo vimos como parte de una maldición. Y luego vemos también cómo nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, hemos visto una serie de personajes bíblicos, inclusive Joseph, ¿verdad? Que decíamos de que él pidió que sus huesos no se quedaran en Egipto, sino que fueran llevados, ¿verdad? Y los llevaron, y aquí tenemos el texto donde dice la palabra que fueron sepultados. Ahora vamos a ver el Josué 24, 28 al 30. Y aquí nos habla de Josué. Dice, después, Josué 24, 28 al 30, dice, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo del Eterno, siendo de 110 años.
siendo de 110 años. Me hace recordar que murió de la misma edad que Yosef, la misma edad. Y le sepultaron en su heredad en Timnath Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Gaz, así. Bueno, después de Josué, vamos a ver, tenemos a Eleazar. Oiga, tenemos a Eleazar. Josué 24, 28 al 30 dice: también murió Eleazar, hijo de Ajarón, y lo enterraron en el collado de Fines, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Aquí, bueno, todos recuerdan quién fue Eleazar, ¿verdad? Uno de los hijos de Ajarón. Eran 4. De hecho, pues, tenemos Nadab y Abiú, que también se dice que murieron de una manera, es decir, por ofrecer fuego extraño. Y creería yo, bueno, he leído de que también murieron quemados, no quemados así, sino que pareciera que murieron como que fue quemados como cuando a una persona le cae un rayo, ¿verdad? Pero bueno, no lo he puesto acá en los ejemplos. Luego tenemos al profeta Samuel. Dice la escritura: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Rama, y se levantó David y fue al desierto de Param. Aquí vemos cómo sepultan al profeta Samuel. Luego tenemos aquí a David. Dice David, Primera de Reyes 2:10, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Decían la ciudad de David, decir Jerusalén o Jerusalén. Luego tenemos a Juan el Bautista. Esto lo tenemos en Mateo capítulo 14 y verso 12. Dice: entonces llegaron los discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Yeshua, ¿verdad? A pesar de que pues sí, de que no tenían la cabeza, ¿verdad? Porque sabían que pues se la habían llevado, ¿verdad? Por petición de Herodías. Era la petición que le hizo a Herodes, ¿verdad? Y tuvieron que cortarle la cabeza, pero el cuerpo no lo dejaron a la intemperie, a pesar de que no tenía la cabeza. Estas cosas, fíjense, estos casos son aislados, ¿verdad? Son casos, no es, digamos, en este caso, decir, bueno, solamente se llevaron el cuerpo y como la cabeza no la sepultaron, entonces es maldición. No, estos casos son aislados, son diferentes. Es como hablar, por ejemplo, del genocidio ocurrido como el Holocausto, donde muchos millones de judíos murieron y fueron quemados. Las cenizas, bueno, saben lo que se llama Hashoah, son cosas que pasaron fuera bueno, todo esto digo yo que también inclusive pues dio inicio después de este genocidio a lo que es el Estado el Estado de Israel, por lo cual podemos saber de que esto que se dio pues ¿cómo decir? Se toma como los dolores de parto, ¿verdad? Porque esto, lo que comenzó con Teodoro Herzl allá por el siglo XVIII, sí, todavía antes de 1900, pues en 1948 pues nació el Estado de Israel, como un deseo que tenía Teodoro Herzl para que los judíos tuvieran un hogar, ¿verdad? Andaban, y es el principio, todo esto son principios, vamos a decir, principios de la restauración. O sea, no significa también que eso es todo, porque todavía estamos en tiempos de restauración, pero fue un principio, y lo que antecedió a eso fue lo que se le llama Hashoah. Entonces son cosas muy aparte, muy diferentes, que lamentablemente pues le sucedieron a parte de nuestro pueblo. Ahora vamos a ver, tenemos el caso también de Esteban, y esto lo tenemos en Hechos capítulo 8, verso 2, donde dice: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Bueno, aquí el caso de Esteban. Vamos a ver qué otro tenemos, o si este es el último.
Ok, aquí tenemos aquí al último. Y este caso, pues, creo que todos lo conocemos. Y eso está en Deuteronomio capítulo 34, versículos del 5 al 6. Dice así: y murió ahí Moshe, siervo del Eterno, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Eterno. Vean quién lo enterró acá. Y lo enterró en el valle. ¿Quién lo enterró? El Eterno. El Eterno le dio sepultura a Moshe. Fíjense bien. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. Es decir, este es el último ejemplo que tenemos, ¿verdad? Yo creo que es un tremendo ejemplo, ¿verdad? Si nos recordamos también, ¿cómo se llama? Aquí es el Eterno mismo, el que está dándonos el ejemplo, por decirlo así, ¿verdad? De que, de cómo, pues, Moisés, muy amado para el Eterno, y él mismo lo sepultó hasta el día de hoy. Entonces, digamos, hasta acá vamos a llegar con los ejemplos que tenemos dentro de la Escritura de personajes bíblicos santos, ¿verdad? Hombres kadoshim que fueron enterrados. Y bueno, creo que tenemos acá, sí, hay uno más todavía. Y esto realmente nos llama mucho la atención este otro, fíjense bien. Llama mucho la atención. A mí me llama bastante la atención, realmente es algo fuera de serie también esto que ocurrió. Y estoy hablando de Eliseo, el profeta Eliseo. La palabra del Eterno dice que Eliseo murió, dice así, Segunda de Reyes capítulo 13 y el verso 20, dice: y murió Eliseo y lo sepultaron también. Ahora dice: entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Ahora, esto es lo que sucedió, ¿verdad? Esto es lo que les digo, casos fuera de serie, de verdad. Uno se queda muy pensativo. Dice: y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Increíble. Esto de verdad que como les digo, es fuera de serie, ¿verdad? Porque inclusive ya Eliseo estaba muerto, estaba sepultado, y cuando este hombre que estaban enterrando dice que tocó, o sea, el muerto tocó el cadáver de Eliseo, revivió. Wow, yo me quedo, de verdad, no, me quedo sin habla, pues, de estas cosas que pasaron con una persona ya sin vida, como el caso de Eliseo. Ahora, fíjense bien, esto que estamos viendo acá, dice: en conexión con algunos crímenes, la Torá requería que el criminal fuera muerto. O sea, en casos de alguien que había hecho algo muy malo, requería que el criminal fuera muerto, y no solamente muerto, sino que también su cuerpo fuera quemado. Y una de las cosas que, bueno, aquí está Josué 7:15, bueno, esto es lo que dice Levíticos 20:14, y vamos a ver si lo puedo buscar acá. Levíticos 20:14, a ver qué nos dice Levíticos 20:14 y Levíticos 21:9. Aquí es, digamos, cuando alguien había hecho, pues, algún crimen. Vamos a ver cómo dice. Levíticos 20:14, vamos a buscarlo. Dice: el que tomare mujer y la madre de ella comete vileza. Ok, de hecho creo que sí, creo que lo tengo acá mismo. Vamos a ver, si no me equivoco, permítame.
Quiero buscar acá. Sí, aquí está, Levíticos 20:14. Ahorita lo ponemos ahí en pantalla y lo vamos a ver. Dice así: el que tomare mujer y la madre de ella, o sea, es decir, a la madre y a la hija, si tomare a las dos, dice, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Y aquí está hablando ya de quemar, o sea, no dice apedrear, no dice que colgar, dice quemar. Terrible, terrible esto. Y vamos a ver hoy sí los pasajes que estábamos viendo, porque en Josué, de hecho también aparece en Levíticos 21:9. Vamos a ver qué dice. No lo tengo acá, pero vamos a ver qué dice. 21:9 dice: y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Ya estamos hablando de la hija de un Cohen, de un Cohen, así es, ¿verdad? De la familia de los Cohanim. Dice que tiene que ser quemada al fuego. Es de verdad que está tremendo esto. De la misma manera, bueno, tenemos acá, si se recuerdan, las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Ciudades cuyo pecado, pues yo creo que es hablar de Sodoma, solo hablar de sodomía, creo que todos sabemos de qué estamos hablando. Entonces, esas ciudades fueron castigadas a tal grado que cayó fuego, ¿verdad? Y consumió. De hecho, no fueron dos, fueron cuatro. Fueron las ciudades de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín, y solamente la ciudad de Zoar se salvó. Ahí fueron. Ahí fue Lot con sus hijas, ¿verdad? Ya que la esposa de Lot pues volteó a ver atrás y se convirtió en estatua de sal. Entonces, vemos acá, ¿verdad? Que quemar es señal de la ira divina. Y pues tenemos acá dos pasajes: Levítico 20:14, ya lo vimos, y Levítico 21:9. Hablamos de Sodoma y Gomorra, y hay otro pasaje que es el que está en Josué capítulo 7, verso 15 al 25. ¿Qué es lo que nos cuenta ahí? Lo que nos cuenta ahí fue lo que pasó con un hombre y toda su familia, que de hecho es uno de los hechos en la Biblia que más me entristece, de verdad. Hay varios hechos que de verdad me entristecen. De hecho es mencionado en el libro de Oseas, y en el libro de Oseas habla del valle de Acor, que será por puerta de esperanza, dice el valle de Acor. ¿Por qué? Porque ¿qué sucedió en el valle de Acor? Bueno, la historia comienza cuando entran Josué con todo el ejército, entran y conquistan la primera ciudad, Jericó. Y por ser la primera ciudad, todas las cosas todo lo que, digamos, lo que había ahí, nadie lo podía tomar, o sea, para sí, era como una primicia, era para el Eterno, el oro, todas esas cosas, pero nadie podía tomarlos para sí. Entonces, pero hubo un hombre, ¿verdad?, que dice la escritura que pues vio por ahí un manto babilónico y un lingote de oro y lo guardó, se los llevó. Ya más allá dice que pues él los tenía enterrados en su casa, él los tenía bien guardados, ¿verdad? Que nadie se los fuera a encontrar. Entonces Josué manda al ejército a tomar la segunda ciudad. De hecho, pues pensó que era poca, o sea, no mandó muchos, la ciudad la vio pequeña y mandó un cierto número de soldados. De hecho, creo que, si no me equivoco, fue Jai, y perdieron la batalla. Cuando venían y murieron, creo que murieron, tuvieron una baja creo que de 36 o 37 hombres por ahí. Entre 36 y 38 que se menciona murieron. Y Josué, es decir, Josué se rasga sus vestiduras, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que esta ciudad tan pequeña fueron vencidos y faltan todavía enemigos más grandes que vencer? Y bueno, él consulta al Eterno, y el Eterno le dice que alguien hizo algo que no debía de hacer. Entonces preguntaron y empezaron a investigar. Bueno, y vino un hombre, ¿verdad? Y este hombre llamado Acán, dijo él: yo fui.
Entonces, wow. Lo que hicieron fue a él y a su familia, por eso les digo yo que es uno de los hechos que más tristeza me dan en la palabra, a él y a toda su familia, con su esposa, sus hijos, sus hijas, sus nietos, a saber cuántos eran, los tomaron allí en el valle de Acor, los apedrearon y después de apedrearlos, los quemaron. Wow, de verdad que les digo, me da, es como cuando hablamos de Coré, Datán y Abirán, ¿no? Que se fueron con todas sus familias, a excepción de Coré, que solamente se fue solo porque los hijos no lo siguieron. Pero de verdad que da mucho sentimiento, mucha tristeza, ¿no? Entonces eso es lo que se menciona acá, y solamente yo coloco los pasajes, ¿verdad? De Josué capítulo 7, verso 15 al 25. Vamos a ver otro ejemplo más. Y esto lo tenemos en el libro de Números capítulo 16 y el verso 34 y 35. Fíjense bien. Y esto lo tenemos que sucedió, fíjense bien, después de lo de Coré, Datán y Abirán. Después de lo de Coré, Datán y Abirán. Dice así, Números 16, Bemidbar 16, 34 y 35. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. Y dice el 35, también salió fuego de delante del Eterno y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Estos eran príncipes de Israel y fueron muertos también con fuego. Wow. Este sería otro ejemplo. En el libro de, veamos, Primera de Reyes, vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 1, vamos a ver, versículo 1 y 2, dice así: He aquí que un varón de Dios por palabra del Eterno vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra del Eterno y dijo: altar, altar, así ha dicho el Eterno, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Vean lo que está escrito acá. Estamos leyendo Primera de Reyes 3, 1 y 2. Ya vamos a ver otros pasajes adelante. Pero es interesante el hecho de ver lo que las escrituras nos hablan al respecto. Con respecto, es decir, el hecho de una persona pues que sea quemada. El libro de Levíticos 21 creo que sí lo vimos. De hecho, vamos a ver aquí estos, creo que si no me equivoco los vimos, pero los tengo aquí también. Esto está en Levíticos 21:9, lo leímos, ¿verdad? Por esta razón, de hecho, 21:9, hay quienes creen, esto es un comentario nada más, es un comentario que se cree de que ¿cómo se llama? Es comentario, les digo, no es una cosa, solo lo leí nada más, ¿verdad? De que tenía que ver algo con la línea de Melquisedec, ¿verdad? Se dice, ¿verdad? En el caso de Tamar, no lo estoy, no estoy diciendo que así sea, solo les comento, ¿verdad? Por el hecho de que Judá, cuando se dio cuenta que ella era la que estaba embarazada, lo que Judá dijo de Tamar es: quémenla. Sin embargo, pues saben que ya después, cuando supo que era él el responsable, ya dijo: más justa es ella que yo. Pero comentario nada más. Y aquí también está en Josué 7:15, donde dice: y el que fuera sorprendido en el anatema, ¿verdad? Porque esto es lo que hablábamos de que le pasó a este hombre, ¿verdad? Que fue quemado, bueno, Acán, ¿verdad? Que fue él apedreado y quemado con su familia, se le llama el anatema, será quemado. Y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto del Eterno y ha cometido maldad en
Israel. Eso, de hecho, lo estoy tocando porque hace poco lo mencionaba. Entonces, si ustedes se recuerdan, hace poquito acabo de tocar un pasaje donde se decía, en Primera de Reyes 3, 1 y 2, donde decía que iban a ser bueno, de hecho, como se habla de Josías, ¿verdad? Se está profetizando de que iban a ser, a David le nacería un hijo, un descendiente, que se llamaría Josías, y que sacrificaría sobre él a los sacerdotes de los lugares altos, que quemaran sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Entonces eso se cumplió más adelante, fíjense bien, y lo tenemos en Segunda de Reyes, capítulo 23. Vamos a ver lo que dice. Segunda de Reyes, capítulo 23, versos 16 al 20. Segunda de Reyes 23, 16 al 20. Dice así: y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió. Fíjense bien, fíjense lo que hizo Josías. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros. Fíjense bien. O sea, sacó los huesos de los sepulcros. ¿Y qué hizo? O sea, es decir, ya estaban sepultados. ¿Y qué hizo? Y los quemó sobre el altar para contaminarlo. O sea, es decir, ya está hablando de lo que se hizo con los huesos. Por decir, no, ya se murieron. No, aquí se está cumpliendo lo que dijimos anteriormente. Y dice, conforme a la palabra del Eterno, que había profetizado el varón del Eterno, el cual había anunciado esto. Es lo que leímos allá. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón del Eterno que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Vamos a ver. Y dijo, verso 18, dejadlo. Fíjense bien, aquí ya vean qué diferencia. O sea, es decir, que ahí estaba de acuerdo a lo que vemos acá, Josías sacó en este caso, los huesos que se había profetizado, que Josías quemaría, y justamente los sacó de los sepulcros, los quemó, pero también encontraron el sepulcro del varón, del profeta, que había dicho que Josías iba a hacer eso. Entonces, cuando encontraron los huesos de este profeta, vean lo que dijo él, Josías, y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos, y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho con los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Vean ustedes. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombre, y volvió a Jerusalén. Bueno, eso es lo que la palabra del Eterno nos está diciendo, ¿verdad? Lo que la palabra del Eterno nos dice con respecto a esto. Ahora, ya para ir finalizando, ¿verdad? Porque pues hay una profecía muy bonita. Hay una profecía muy bonita, y este es el pasaje con el cual culminamos este tema. Y esta profecía es algo que, bueno, es algo que todos esperamos. Y tal como está escrito, bueno, el libro de Hebreos dice que todos los que murieron antes, dice que no se les dio, es decir, no se les dio el regalo, el galardón, sino que se les va a dar hasta que se les dé juntamente con nosotros, con todos nosotros. Sino que dice que solo vieron la promesa y la saludaron de lejos. Entonces, dice la escritura en el libro de Juan, y con este terminamos, Juan capítulo 5 y verso 28 y 29, dice así: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz,
Y los que hicieron lo bueno, dice la palabra, y los que hicieron lo bueno vendrán a vida eterna. O sea, dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué es lo que la palabra del Eterno nos dice? Que viene el momento donde todos los que están, ¿a dónde? En los sepulcros. Todos los que están en los sepulcros, dice la palabra, oirán su voz. O sea, los que fueron sepultados, ¿verdad? Lo que venimos hablando. Entonces, de hecho, pues hay un suceso que también pasó, ¿verdad? Cuando nuestro amado Mesías muere, dice que esto está en Mateo 27:52, dice que se abrieron los sepulcros de muchos de los cuerpos de los santos que habían dormido, ¿verdad? Y ahí se estuvieron. Ahí, es decir, se levantaron o resucitaron, vamos a decir, o se levantaron de los sepulcros, se quedaron ahí, ¿verdad? Digamos durante los 3 días y 3 noches, cuando el Mesías resucita, estos también aparecen en la santa ciudad. Obviamente ellos vuelven a morir, ¿verdad? Pero toco este pasaje también porque, ¿cómo decir? Porque también nos habla, ¿no? También nos habla de que se abrieron los sepulcros y los cuerpos. O sea, los cuerpos, es decir, el cuerpo, o sea, los huesos pues estaban ahí y no estaban quemados. Vamos a ver, tengo aquí un pequeño escrito para terminar. Dice, la escritura enfatiza que se abrieron los sepulcros, no las botellas o bolsitas con ceniza. ¿Por qué? Porque los sepulcros que se abrieron en esa ocasión contenían cuerpos de santos, que es lo mismo que decir cuerpos de salvos. No debemos olvidar que hay una resurrección de los muertos, por lo tanto esperamos que Él levante nuestros cuerpos. Si alguna persona fue quemada por maldad, o si a aquella persona le hicieron eso a pesar de que ella no quería, sé que, o sea, eso es como hablar, como decir, por eso les hablaba yo de ciertas excepciones a estas cosas, ¿verdad? Como en el caso de profetas, ¿verdad? De profetas que han muerto de maneras, y uno dijera, bueno, ¿y a dónde está entonces? ¿A dónde se cumple que diga, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará? Porque son excepciones. Murieron por el nombre del Eterno, murieron por el nombre del Mesías, que es muy diferente. Sufrieron. El Mesías decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces, verdad? ¿Cuántas veces quise recogerte, pues, pero no estaba dispuesta? Así como la gallina recoge a sus polluelos. Entonces, digo, pues sí encontramos muchas personas que sí se les hizo esto de una manera, pues, por persecución, por maldad. Es algo diferente. Vamos a ver acá. Si pasó por, esto es algo que yo tengo escrito, estoy leyéndolo. Si pasó por su mente, mi amigo y hermano, que cremara a un ser querido, hacerlo, ¿verdad? Pues yo pienso que hay que hacer una reflexión, ¿verdad? No estoy diciendo con esto haga lo que yo le digo, no. El tema, pues sí lo quería pasar para que supiésemos lo que la Escritura nos enseña, lo que la Escritura nos dice, ¿verdad? Lo que la palabra del Eterno nos dice. Y, ¿cómo decir? Cuando nuestro amado Mesías, ¿verdad? Él resucitó, pues inclusive ustedes se acuerdan, cuando él resucitó, porque también él fue puesto en un sepulcro, ¿verdad? Y cuando él resucitó era su cuerpo, o sea, no era otro cuerpo. La diferencia es que no tenía sangre, esa es la diferencia. Esa es la diferencia, y eso creería yo que si el Eterno permite, vamos a hablar, pienso que sí, que eso vamos a hacer.
el próximo lunes, si el Eterno nos da la vida, vamos a tocar el tema acerca del espíritu y el alma, que está pendiente. Hay un par de temas que están pendientes. El otro día también hablábamos, nuestro amado hermano Edwin, este día por ahí puso un recuerdo que me hizo recordar también que tenemos un tema para hablar acerca del nombre del Mesías. Si es Jesús, si es Yeshua, si es Yehoshua, si es Yahshua. Son cosas, ¿no?, que hoy en día se dan, y tampoco se va a hacer con el objetivo de discutir con nadie. No, realmente estas cosas es bueno conocerlas. Es bueno conocerlas, y principalmente pues que sea el Eterno el que nos enseñe, el que nos dirija, ¿no? Porque realmente necesitamos ser guiados por su Santo Espíritu. Entonces, bueno, llegamos hasta acá con esta disertación de la palabra, y bueno, yo creo que no hay mucha más palabra que agregar. Creo que los mismos escritos que hemos visto pues hablan por sí mismos, y pues es bueno conocer estas cosas para que conozcamos nosotros conforme a la palabra, ¿verdad? Y sepamos que cuando una persona ya no está con vida, no significa que se pueda hacer con su cuerpo lo que sea. No es algo bueno. Aunque él no tenga vida, debe de ser tratado con respeto y sepultado, y pues se le puede hacer lo que se le hace, ¿no? Una lápida y todo, y cómo se llama y periódicamente pues ir. No es que, ¿cómo se llama? No es idolatría. Tampoco estoy diciendo que se vaya el día que todo el mundo va. No, pero no es algo que se deje al olvido, ¿verdad? Tampoco, o sea, no es que va a ir, tampoco es, le estoy pidiendo, voy a hablar con X persona porque le estoy... No. Los muertos nada saben, pero sí quedan en la memoria de todos aquellos que lo recordamos, ¿verdad? Y son cosas que, bueno, que hasta el momento en el cual pues sí murió, ¿verdad? Pues buscando el reino y buscando al Mesías, pues, y que es algo que todos pues queremos morir es decir, si el Mesías viene, pues ya hemos dicho de que no va a ser así, será una cosa diferente, pero si no, pues vernos, ¿verdad? Volvernos a ver, y bueno, estar con nuestro amado Mesías cuando Él venga en su segunda venida, y poder beber de esa copa que Él prometió que Él la volvería a beber con cada uno de nosotros, es decir, su pueblo de Israel. Bien, mis amados hermanos, vamos a hacer una oración. Espero que este estudio pues haya sido de provecho, ¿verdad?, para nuestras vidas. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Gracias, Padre eterno, te damos en esta hora por la vida que nos regalas. Gracias por su amor y su bondad, Padre. De verdad que nos sentimos privilegiados de tener un Elohim maravilloso que nos enseña, que nos instruye y que nos da palabra de vida. Bendito sea su nombre, y bendecimos también el nombre de Yeshua. En su nombre elevamos en esta hora nuestra oración, esperando que todo lo que hemos hecho, lo que hemos hablado, todo, Padre, en primer lugar, pues, sea de agrado para usted. Suba delante de su presencia como el incienso, como el besamín. Gracias, Padre. Y que también nosotros, Padre, pues podamos también ser alimentados con su palabra, y pues que su palabra nos dé vida. Gracias. En el nombre de Yeshua elevamos nuestra oración en esta hora y decimos amén y amén. Bien, mis amados hermanos, llegamos a la parte final. Así que una vez más pues les doy las gracias a los que apartan el tiempo, ¿verdad? Y a los que lo ven diferido, pues Baruch Hashem, ¿verdad? Realmente lo importante es de que pues nos alimentemos con la bendita palabra. Así que pues si nuestro Padre nos da la vida, el próximo día miércoles y el día jueves seguimos estudiando el libro de los Hechos, y pues si mal no me recuerdo, en esta semana estudiamos el 27 y el 28 y terminamos el libro de los Hechos, y el creador del universo nos da la vida. Así que invitados para el miércoles, ¿verdad? Diría yo 4:30 de la tarde, si no les pongo otra hora, y el día jueves. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde, y Shalom, Shalom Urahot, paz y bendiciones.